Bienvenidas a este encuentro de cooperación valenciana en estos tiempos de pandèmia que són inciertos para todos. La societat valenciana ha de percebre que n'hi ha un treball darrere, que n'hi ha unes necessitats concretes arreu del món i en el nostre territori, vinculades també a la cooperació internacional. Les persones són el centre, les persones vulnerables són el centre del compromís del govern del Botànic. Se apoya suficientemente a la comunicación, le damos un buen enfoque. En el dia a dia de la comunicació ciutadana ha de clavar el cap la cooperació internacional. Analicemos los datos de la pobreza, vamos a llegar a 71 millones de personas en pobreza extrema este año, lo dice la ONU también. Educació per a la ciutadania global, que recordem que la Generalitat cada any en aquestes convocatòries destinem més de 3 milions d'euros. Hem de consolidar aquesta política com una política essencial. No hem de perdre, ara més que mai, ese compromís amb la cooperació. Nos gustaría además que la cooperación fuera más sencilla de hacer. Que estamos estableciendo y estamos negociando, vamos a intentar facilitarle al sector. Venimos de una época, como hemos comentado, compleja. Me alegro que te comprometas públicamente además y que seas valientes en ese sentido. Yo creo que entre todos los que estamos aquí lo vamos a conseguir, ¿no? Son, ya lo he dicho, metas muy concretas y realizables, y si queremos yo creo que se puede. De que està impulsat per la Generalitat, això no és un llibre de la Generalitat, és un llibre que relata i va de la mà de tots els actors possibles que han hagut al llarg d'aquests 30 anys. M'agradaria que d'ací 5, d'ací 10, d'ací 20, la política de cooperació valenciana farà una política consolidada, poquet a poquet transformant el món. Pues esperemos que de aquí 5 años tengamos la misma pasión, sea más ágil, sea más sencilla y sigamos cumpliendo objetivos y metas, que hay 169 metas por cumplir. Muchas gracias.